Ya sabemos resolver triángulos rectángulos, ya sabes, triángulos donde tenemos un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Ahora aprenderemos a resolver triángulos cualesquiera. Bueno, en primer lugar, eso de resolver un triángulo es, a partir del conocimiento de longitudes de sus lados o sus ángulos, calcular longitudes de otros lados o de otros ángulos que desconocemos. Entonces, para resolver triángulos cualesquiera tenemos dos resultados. Se pueden demostrar, la demostración no es difícil, aquí no la vamos a presentar. Estos dos resultados son el teorema del seno y el teorema del coseno. Pero antes de presentar estos dos resultados, veamos cómo nombrar los elementos de un triángulo cualquiera. Bueno, pues para las longitudes de los lados utilizaremos las tres primeras letras de nuestro alfabeto, A, B y C. Y para los ángulos utilizaremos las letras correspondientes del alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Tendremos que alfa será el ángulo opuesto de A, beta será el ángulo opuesto de B y gamma será el ángulo opuesto de C. Y ahora vemos qué significa eso de ángulo opuesto. Mira, imagina que tenemos un triángulo cualquiera. ¿Vale? Así. Entonces aquí tenemos los tres ángulos y puedes nombrar en primer lugar los lados o los ángulos, como quieras. Por ejemplo, imagina que llamamos a este lado A, o sea, mide A, este B, este C. Ya sabes que muchas veces se identifica los lados con su longitud, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho este nombramiento, que podríamos haber hecho perfectamente otro, ¿cómo nombramos a los ángulos? Pues mira, A, tenemos dos vértices para ese lado. Entonces, el ángulo que no está en esos vértices es el lado opuesto de A. Y a ese ángulo le llamaremos alfa. Ahora para B tenemos dos vértices. Entonces, el ángulo que no está en ninguno de esos vértices es el lado opuesto de B y le llamaremos beta. Finalmente, el lado C, pues tenemos aquí dos vértices, dos ángulos, entonces el ángulo opuesto a C será el ángulo que no está en esos vértices, o sea que sería este de aquí, y eso le llamamos gamma. Entonces así se nombran, ¿eh? Aquí tenemos una opción, pues otra opción, tú puedes nombrar como quieras los lados y los ángulos, eso sí, que se correspondan como hemos indicado. Imagina que ahora a este decimos que es A, este que es B, este que es C, ¿vale? Entonces el ángulo alfa es el opuesto a, el que no toca A, pues sería este de aquí. El ángulo beta es el opuesto de B, el que no toca B, sería este de aquí. Y el ángulo gamma es el ángulo que no toca C, sería este de aquí. Entonces tú puedes nombrar como quieras, pero que exista esa correspondencia que hemos indicado. Y entonces a partir de esto pues ya podemos enunciar el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno nos va a costar mucho menos. El teorema del seno simplemente dice que A partido del seno de alfa es igual a B partido del seno de beta, que es igual a C partido del seno de gamma. Ahí tenemos el teorema del seno. Y ahora el teorema del coseno pues nos va a costar un poquito más, porque vamos a dar tres expresiones, pero igual de sencillo. Bueno, el teorema de coseno dice, empezamos con A, pues que se tiene que A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados, B cuadrado más C cuadrado, ahora menos 2 al producto de las longitudes de los otros lados, estamos calculando A cuadrado, BC, y ahora esto, como estamos calculando A cuadrado, pues ponemos el coseno del ángulo opuesto a A, que es alfa. Esta es la primera expresión y tenemos expresiones también para B cuadrado y para C cuadrado. B cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados,
a cuadrado más c cuadrado, ahora menos 2, hemos puesto ahí a cuadrado de c cuadrado, a c por coseno del ángulo opuesto a, hemos puesto ahí b cuadrado, pues b, que es beta, como sabes. Y finalmente, pues c cuadrado de la misma forma, que es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados, a cuadrado más b cuadrado. Ahora, menos 2ab, tenemos la expresión de c cuadrado, pues coseno del ángulo opuesto a c, que sería gamma. Entonces, ahí tenemos las expresiones del teorema del coseno. Y bueno, ¿cuándo utilizamos para resolver un triángulo este de aquí o esto de aquí? Pues mira, lo que haremos al principio, cuando tengamos que resolver un triángulo cualquiera, pues es escribir una columna con las longitudes de los lados A, B, C y en la parte derecha pues los ángulos correspondientes, o sea, los ángulos opuestos de A, alfa, de B, beta y de C, gamma. Entonces aquí incluirás los datos y dejarás en blanco o pones un interrogante a aquello que desconozcas, ¿vale? Bueno, lo primero, en la columna de los ángulos, si tú tienes lo que miden dos ángulos, entonces como la suma de los ángulos es 180 grados, vamos a ponerlo aquí, tú sabes que alfa más beta más gamma es 180 grados, o si trabajas en radianes, pi, ¿vale? Nosotros lo ponemos ahí, como trabajamos en grados, pues la suma de los tres ángulos es 180 grados. Si tienes dos ángulos, pues calculas el que te falta. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y una vez que has hecho eso, si tú en una de las filas tienes dos datos y el problema puede resolverse, entonces se resolverá únicamente utilizando el teorema del seno. O sea, no será necesario utilizar el teorema del coseno. Puedes utilizarlo y se resolvería perfectamente, pero te sobra utilizando el teorema del seno. Yo te recomiendo que lo hagas así, aunque no pasa nada si utilizas el teorema del coseno. Pero ya sabes, si tienes en una fila los dos datos, puedes utilizar el teorema del seno y olvidarte del teorema del coseno, que no te va a hacer falta. Entonces, en el caso de que en cada fila tengas solamente un dato, es cuando para la resolución del triángulo necesitarás utilizar el teorema del coseno. Por ejemplo, porque tengas los tres lados, o bien porque tengas dos lados y un ángulo. En el caso de que tengas los tres ángulos, pues ahí no puedes resolverlo porque tienes infinitas posibilidades, ¿vale? Ya sabes eso que he dicho al principio. Si tienes dos ángulos, la suma de los ángulos es 180 grados, pues calculas el que te falta y ya está. Y a partir de ahí es cuando razonas y te va a salir solo aplicando el teorema del seno el ejercicio, o bien si vas a tener que utilizar el teorema del coseno. Pues ahí están los resultados que queremos presentar para resolver triángulos cualesquiera.